Bueno, dentro del pH, ¿no? Este es uno de los temas que ingresa a la parte de medicina interna. También en la parte de pediatría y principalmente. Para entender esto es importante tener una buena base fisiológica que lo vamos a repasar. ¿Qué es el pH? El pH no es nada más que la cantidad de hidrogeniones, es decir, ácido, que está en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay componentes ácidos y hay componentes alcalinos o básicos. Entre componentes ácidos y componentes alcalinos en nuestro cuerpo está en un pH neutral. Nuestras células, nuestra sangre, plasma, nuestros órganos viven en un pH neutral. Viven entre 7,35 a 7,45. Si el pH disminuye, ¿no? Digamos 6, 5, 4, algo ácido, sufre nuestro cuerpo, entra en acidemia. Todo sufre, desde el cerebro, el pulmón, pero el que más sufre, doctores, el que más se puede morir, es el corazón. Porque deprime la contractilidad cardíaca, se deprime. No hay un buen gasto cardíaco. No hay un buen gasto cardíaco. Entonces, baja la contractilidad del corazón. Por eso es que los pacientes que están a punto de fallecer entran en acidosis. Ahora, también la acidosis es un medio en que las células pueden sobrevivir más, ¿no? Es una defensa del cuerpo. Pero recordemos que no todo siempre es bueno, tiene sus efectos adversos que disminuye la contractilidad del corazón. Lo mismo la parte alcalina, ¿no? Cuando el pH sube más de 7,45, 7,50, igual todos los órganos sufren. Pero ¿saben cuál es el que más sufre en un pH alcalino? O con las variaciones del CO2, es el cerebro, señores. Ya sea tanto en acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, el cerebro es el que más se lastima. Entonces, miren, tiene un pH neutral. Aquí, por ejemplo, el agua tiene un pH neutral. La leche es un poco ácida. El café, ni qué decir. Por eso el café es un factor de riesgo para el síndrome del suero péptico. El tomate, la soda, el refresco con gas. Si ustedes analizan, tiene un pH de 3 a 4. Es ácido. Solo que con los componentes que tiene, no los sentimos. Pero cada vez que nosotros tomamos refresco, estamos metiendo ácido a nuestro cuerpo, estamos destruyendo nuestras células. Luego está el limón, un pH de 2. Luego el ácido clorhídrico de nuestro estómago, pH de 1. Y la batería puede tener un pH de 0, corrosivo, ¿no? Destruye las membranas, las células, cuando un niño, una persona se traga una batería. Ahora, algo alcalino, por ejemplo, el huevo es buenísimo, ¿no? Cuanto más alcalino consume nuestro cuerpo, mucho mejor. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestras células, ok, ahora sí. Entonces les decía que nuestro cuerpo, nuestras células, cuando las células se desgastan,
producen ácidos, muchos ácidos. Entonces, nuestro cuerpo, cada vez que va envejeciendo, va produciendo hidrogeniones. Y nosotros a eso le encima le echamos carne, soda, etcétera. Más ácido todavía, más ácido. Por eso que las personas que se alimentan con dieta mediterránea, cereales, lentejas, quinoa, no sé, ¿no? Todos los cereales y demás, viven más tiempo. Eso está demostradísimo en evidencia científica. Que la dieta impacta en la morbilidad y en la mortalidad. Las personas que consumimos, ¿no? No voy a decir que no consumimos, todos creo que consumimos ácidos, viven menos, vivimos menos. Entonces, la dieta impacta mucho en por ejemplo, mucha carne, sabemos que produce mucho ácido en nuestro cuerpo, ¿no? Luego el huevo, por ejemplo, la solución amonio tiene un pH muy alcalino, la sopa y otros detergentes, ¿no? Que generan. Entonces, todo, todas las células producen hidrogeniones, ¿no? ¿Y quién lo antagoniza? ¿Quién lo amortigua eso, doctores? Es el bicarbonato. El bicarbonato nos da vida, alarga la vida de las células, alarga la vida casi de todo nuestro organismo, el bicarbonato. Ahora, no me estoy refiriendo que uno tiene que consumir bicarbonato, porque eso otro es el mecanismo, ¿no? No hay ningún estudio que el hecho que consumir bicarbonato, hay muchos fake news, ¿no ve? Hay muchos creen que alguno, ¿no? Uno que otro médico consumir bicarbonato y otras cosas, ¿no? No hay ningún estudio basado en una corte así larga que el consumir bicarbonato pueda prolongar la vida. Pero sí se ha demostrado que el cuidar nuestros órganos, tener una dieta saludable y demás, todo lo que ustedes ya saben, aumenta la esperanza de vida. Ahora, en nuestro cuerpo hay alguien que fabrica el bicarbonato y ese alguien es los riñones. Muchos otros órganos, pero el principal, el que sintetiza, fabrica todo esto, es el riñón. Por eso el riñón hay que cuidarlo así, hiper cuidarlo. Ustedes saben que la primera causa de daño al riñón es la diabetes. También tiene que ver mucho con la dieta, la hipertensión y otras cuestiones. Cuando vimos lesión renal aguda, les dije, un paciente que tiene diabetes, hipertensión y otro paciente que no tiene diabetes, hipertensión y ambos se enferman de sepsis, el que más tiene tendencia a sobrevivir son las personas que no tienen comorbilidades, ¿no? No es lo mismo. Ok, entonces, hay un equilibrio entre estas, ¿no? Hay amortiguadores químicos y cuando este pH se altera por alguna razón, ¿ok? Ya sea acidosis, alcalosis, nuestro cuerpo trata de compensar, ¿no? El compensador más rápido de nuestro organismo son los pulmones, de manera rápida. Los pulmones a través de la hipoventilación, hiperventilación del CO2 puede modificar el pH. Nosotros en terapia intensiva podemos cambiar el pH rápido, porque como está intubado el paciente, ¿no ve? A través del volumen minuto, ustedes saben que el volumen minuto depende. A ver qué estoy haciendo. ¿Cómo es esto? A ver. Ok. Entonces les comentaba que nosotros podemos modificar rápido en el ventilador mecánico. Dentro del ventilador mecánico nosotros tenemos una ecuación que es el volumen minuto, el cual depende del volumen tidal y de la frecuencia respiratoria. Gracias a esta variable, si yo subo la frecuencia respiratoria, si tú subes programas, aumentas el volumen minuto, pasa a disminuir la CO2. Y esto te va a llevar a que el paciente rápidamente puedas llevarlo a alcalosis, ¿no? O al revés, bajas la frecuencia respiratoria y va a aumentar tu CO2. Y rápidamente a un paciente le llevas a acidosis. Se puede morir rápido. Y eso pasa en la vida real. Pasa en la vida real. Miren, no voy a grabar esta parte, les voy a comentar una cuestión. A ver, no sé cómo se
pausa o seguir un pH. ¿Ok? Entonces, gracias a la modificación del pulmón. Los riñones es una respuesta más eficiente, más efectiva, porque el riñón es la que nos da vida, el que nos da bicarbonato, ¿ok? Esa nos da. Solo que para el riñón le cuesta, necesita más tiempo para poder compensar un pH, ¿ok? Una persona, por ejemplo, que tiene CO2 alta, un CO2 alto, el riñón tiene que fabricar más bicarbonato para ver si es para compensar ese pH. Bueno, muy bien. Entonces, este pH más o menos oscila entre 7,35 a 7,45. pH básicamente es potencial de hidrogeniones. Potencial de hidrogeniones. Cuando este pH sube, recuerden que es alcalosis y cuando disminuye acidosis, esto puede llevar a una acidemia y alcalemia, ¿vale? Entonces, estos son los valores normales de un pH, ¿no? El valor normal, para esto para Santa Cruz, Cocha, Beni, Tarija, tenemos que saber los valores normales primero para poder interpretar una gasometría arterial. Entonces el pH no modifica en ambas. Ok, vamos a poner acá 740 a nivel del mar. Vamos a poner Santa Cruz. Y en La Paz un pH de 740. Eso no varía el pH. Porque está neutro. Nuestras células tienen que trabajar, funcionar en un pH neutro. Lo que sí varía son los otros valores. Miren, PCO2 a nivel del mar en Santa Cruz, ¿no? Beni, Trinidad, Cobija, Tarija. 40 es el valor normal. Para nosotros en la altitud disminuye, ¿no? Vamos a poner acá 36 más o menos, o 34 vamos a poner de un parámetro, disminuye. Entonces alguien podría decir, nosotros vivimos en alcalosis respiratoria. No, lo que pasa es que el bicarbonato compensa. Entonces, miren acá en altitud, si disminuye la CO2, tiene que disminuir el bicarbonato para compensar este pH. Ahora, miren, el bicarbonato a nivel en Santa Cruz más o menos es 24, 26, 28, dependiendo qué estudio. En altitud es menos, vamos a poner 22. Tenemos nosotros en la altitud menos bicarbonato. ¿Por qué? Para compensar estos mecanismos. Y en la altitud, por este mecanismo, cuesta ganar masa muscular, ¿no? Porque el frío y la altitud hace que las células no puedan hipertrofiarse fácilmente como en Trinidad, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que ahí, por muchas otras cuestiones catabólicas de la presión barométrica, influyen en las células. El nivel de la presión parcial de oxígeno igual cambia. Por ejemplo, a nivel del mar está más de 80, 85, 90 la cantidad de oxígeno, mientras que en la altitud disminuye la cantidad de oxígeno. Normalmente está 60 en promedio. Hay un estudio, no me acuerdo de cuál, está en 54 en promedio. Entonces, estos valores primero tenemos que recordar para poder interpretar el diagnóstico correspondiente. Cuidado como otros colegas, ¿no ven? En altitud, por ejemplo, no sé, en La Paz o en el Alto, peor todavía. Quieren que sus pacientes saturen 99%. Nada que ver, pues, están locos, ¿no ven? No tienen ni idea lo que son los parámetros normales en la altitud. Está bien para Cocha, para Santa Cruz, que esté en una saturación 98, que menos de 90 ya se le considere de saturación a esos niveles. Pero 90 en la altitud es casi normal. ¿Ok? Muy bien, eso en cuanto a la gasometría. Ahora, este pH, para que nosotros podamos llegar a un punto de 7,4, ¿no? De 7,40, entonces entra en una ecuación de esta, ¿no? Que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El bicarbonato sabemos que lo controla el riñón y la PCO2 controla los pulmones. Entonces, entre esta relación entre el bicarbonato y el PCO2 van a llegar
a un pH normal de 7.4 gracias a esta ecuación. Entonces, ¿de dónde viene este valor de 7.4? De esto, de esta ecuación, ¿ok? De estos niveles. Ahora, la regulación básicamente lo va a hacer el sistema respiratorio con el sistema renal. El mecanismo más rápido es el sistema respiratorio. Vuelvo a repetir, si la frecuencia respiratoria aumenta o aumenta el volumen tidal o aumenta el volumen minuto, ¿ok? El volumen minuto que depende de estas dos, va a disminuir la PCO2. A esto se llama hipocapnia. Hipocapnia. Esta hipocapnia lo que va a llevar es a una alcalosis. A ver, permítame, voy a mover esto. A una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Fácil. Lo importante no es que memoricen, sino entiendan por qué disminuye, por qué se genera alcalosis respiratoria. ¿Ok? Ahora vamos a hacer al revés, ¿no? Un paciente que la enfermera le ha pasado la morfina, ¿no? Y no lo han monitorizado, no lo han controlado. ¿Qué va a pasar? Va a bajar la frecuencia respiratoria, ¿no? Porque deprime. Al bajar la frecuencia respiratoria, baja el volumen minuto. Entonces, como no hay buen volumen minuto, aumenta la PCO2. Y esta PCO2 hay una hipoventilación alveolar y eso genera acidosis respiratoria. Y esta acidosis respiratoria lo que va a llevar a un paro respiratorio. Un paro respiratorio. ¿Ok? Entonces esta es la situación, ¿no? Que basan estas cosas. A nivel rápido. A nivel renal, bien fáciles, ¿no? Todo tiene que ver con el bicarbonato. Esto significa metabólico, ¿no? Todo tiene que ver con esto. Bien, cuando pasan todas estas cosas, el bicarbonato, por ejemplo, ante estos trastornos de que disminuye el pH, acidosis o aumenta, nuestro cuerpo es bien inteligente, tiene sus mecanismos de defensa, nuestros sistemas de defensa. Entonces vamos a tener varios. Uno de ellos son los amortiguadores químicos, es decir, los buffers, ¿no? Los que amortiguan todos estos. A nivel extracelular, vamos a tener el famoso bicarbonato. Si el CO2 aumenta, miren, si el CO2 aumenta, tiene que aumentar el bicarbonato para compensar. Entonces, ahora, habíamos comentado, ¿no ve? Que el bicarbonato tarda horas, días en subir, mientras que el CO2 no, en minutos, en segundos puede subir, como el caso que les he contado, ¿no? Sube CO2, ese paciente no tendría que haber fallecido, ¿no ve? Si el bicarbonato hubiera aumentado, ¿no? Entonces ha sido tan rápido que al riñón no le da tiempo, pues, a compensar, porque tarda el riñón. Entonces se acumula CO2, se acumula CO2 y listo, ácido respiratorio y paro respiratorio y chao paciente. Otro mecanismo para compensar son las proteínas plasmáticas. Wow, estas nos salvan vidas, las proteínas y los fosfatos. Entonces nuestro cuerpo se defiende. De manera externa, nosotros podemos administrar bicarbonato. ¿Ok? El bicarbonato de sodio que tenemos en los frascos. Podemos administrar. La pregunta es, ¿en qué diagnósticos voy a administrar? ¿Qué indicaciones tengo para administrar en cetoacidosis, en choque séptico, en hiperlactatemia tipo A, hiperlactatemia tipo B, tipo D, etcétera, etcétera, ¿no? Para diferentes enfermedades hay criterios para administrar bicarbonato de sodio. Ok, después a nivel intracelular, dentro de nuestras células, está la famosa hemoglobina como un amortiguador. Si hay mucho ácido afuera, mucho hidrogenión, la hemoglobina va a decir, ¿sabes qué? Yo cuerpo puedo ayudarte a compensar. Entonces me atrapo a los hidrogeniones. Atrapo a los hidrogeniones con tal de que no esté tanto en acidosis, porque recuerden, la acidosis mata pacientes.
afecta todo el cuerpo, específicamente el corazón, lo deprime. Le dice, no funciones, corazón. Entonces, vamos a tener un equilibrio entre los hidrogeniones y entre el bicarbonato. Recuerden, el hidrogenión tiene una carga positiva y el bicarbonato una carga negativa. Cuando estos interaccionan, se juntan, van a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico yo lo puedo disociar en CO2. Esto lo elimino a través del sistema pulmonar y agua, y esto por el sudor o por la orina comienzo a eliminar. Entonces estos son nuestros amortiguadores de manera inmediata. ¿Ok? Ahora vamos a borrar la pizarra. A ver. Ya. Ok. Ahora, otro mecanismo son los pulmones. Con todo les acabo de explicar, ¿no? Aumenta la ventilación, disminuye la PCO2, genera alcalosis respiratoria. Disminuye la ventilación pulmonar, aumenta la PCO2, genera acidosis respiratoria. Lo que ustedes tienen que recordar es el valor normal de 40 milímetros de mercurio. Otro mecanismo de defensa son los riñones. El riñón reabsorbe casi todo el bicarbonato filtrado, dependiendo. También el riñón, si tiene mucho hidrógeno, mucha acidosis, ya hemos comido mucha carne, refrescos, etc, etc, entonces genera, ¿no es cierto? Los embutidos, ni qué decir, eso es veneno, doctores, ¿no? Puta, los embutidos, terrible. No sé por qué no hay tantos estudios. Bueno, hay en la parte de oncología, ¿no? Está asociado mucho al cáncer de colon. ¿Por qué creen que en estos últimos años han aumentado mucho las patologías oncológicas? Hagas la especialidad relacionada con onco, ya sea clínico, quirúrgico, dolor paliativo, imagenología oncológica, anatomía oncológica. No, ay, les cuento. Por ejemplo, en La Paz sufrimos con patólogos capos en oncología. Hay una que se echa la Deli. Se hace rogar, dejan la muestra a ver si te lo recibo para... Va a estar una semana, no manches, ¿no ven? Luego ha llegado otra neopatóloga que también ha hecho onco y ha hecho nefropatología, que no hay en muchos. Algunos estudios nosotros enviamos a Cocha, hay un patólogo ahí crack, que enviamos, pero no hay muchos. Por eso todo lo que tenga que ver con onco, doctores, es clave. Y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, que va a impactar en ciertas especialidades, ojo, cuidado con eso, tienen que elegir bien su especialidad, doctores. Yo sé que uno le gusta, pero también otra variable es ver el mercado, ¿no? Cómo se está comportando gineco-onco, muchas especialidades bonitas para escoger, ¿ok? Eso, ahí les dejo, ¿ok? Por eso les decía, los embutidos generan mucho ácido. Mucho, 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 es veneno. Entonces, también el riñón se encarga de eliminar. También excreta ácidos no volátiles, ¿no? Si tiene muchas sustancias tóxicas, el riñón lo elimina. El fosfato, el sulfato, el amonio. ¿Qué haríamos sin nuestros riñones, doctores? O sea, nos da vida, ¿no? Por eso agua, 2 litros, es clave. Entonces, estos son la defensa más potente que tiene nuestro cuerpo ante la acidosis. ¿Saben qué? Me gustaría revisar muchos estudios de investigación, cómo la acidosis impacta en cada enfermedad. Me llama mucho la atención, cómo a nivel celular, la demencia, como el cáncer, el infarto, enfermedad cerebrovascular. Voy a buscar varios artículos, voy a hacer una presentación para que cómo la acidosis impacta, porque nosotros al final, ¿no? Son los que más manejamos esto en cuanto a la acidosis. Ok, con esta breve introducción, vamos a tener ahora predicciones de compensación. Esto es lo más difícil, yo le diría, ¿no? Esto sería, aprenderse la fórmula sería lo más difícil para compensar. Y ahí van a comenzar a interpretar bien si esto es una compensada, no compensada, ¿no? Está en vías de compensación o esto es trastorno mixto, etcétera, etcétera. Así que atentos con esta parte. Esto es lo más detallado, digamos. El que lo domina esto, listo. Está hecho y derecho para ser un buen médico especialista y subespecialista. Veamos. Cuando un paciente entra en acidosis metabólica, ¿no? Un paciente tiene disminuido el bicarbonato y tiene aumentado el déficit de bicarbonato, una acidosis metabólica, nosotros tenemos que ver si está compensado y no está compensado. Una
un parámetro fácil para ver si está compensado es ver el pH. Si el pH está dentro de tu valor normal, 740 más menos 2, podrías intuir que está compensado. ¿Ok? Pero si quieres ser un poco más detallista y ver la predicción de compensación, tienes que ver este valor de PCO2. Por ejemplo, vamos a imaginar que este bicarbonato está en 16. Eso nos reporta la gasometría arterial, ¿vale? Nos reporta en cuanto al normograma, el nomograma pH básico. Miren, todo comienza acá. pH 7.4. Este es el valor normal. Miren el bicarbonato, ¿cuánto está? 24. ¿Cómo está el valor de la PCO2? Bueno, la cantidad de hidrogeniones, miren. 40, maldita sea, aquí está, miren. 40 nanomol litro. Esto es una pregunta pescadita. ¿Cuánto es el valor normal del hidrogenión? ¿Cuánto es el valor normal? 40 nanomol litro. ¿Ok? 40. Ahora, ¿cómo está la PCO2? ¿Cuánto es el valor normal de la PCO2? Más o menos, aquí está como 40, ¿no? El valor normal. Entonces, el pH de 7,4, ¿de qué depende? Depende del bicarbonato, depende de la PCO2 y de la cantidad de hidrogeniones para que sea un pH normal. Entonces, ¿cuándo va a ser acidosis metabólica? Miren, voy a pintar de color verde. ¿Cuándo va a ser acidosis metabólica? Cuando disminuye el bicarbonato. Disminuye y tiene que compensar la PCO2. ¿Cuándo es alcalosis metabólica? Cuando el bicarbonato que estaba en 24 sube 40, 48. Eso es alcalosis metabólica. Veamos con la parte respiratoria que lo vamos a hacer de color negro. Miren la parte respiratoria, la PCO2. De aquí tenemos que partir. Si la PCO2 sube a 50, 60, etc., etc., entonces va a estar en acidosis respiratoria aguda. Si disminuye la PCO2, en alcalosis respiratoria aguda, ¿no? Y si disminuye un poco más, ya se vuelve crónico en cuanto a la PCO2. Este es el famoso nomograma ácido básica tomada por el famoso investigador, ¿qué se llama este? El famoso Brenner, ¿no? Que también está parte de nefro. Muy bien. Esto de las fórmulas ya las comentamos. Esto tienen que dominar, doctores. Estas fórmulas de la tablita es clave para comenzar a interpretar. Ahora, por ejemplo, trastornos de mixtos. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, dice. Miren, todos vamos a ir razonando antes de ver. Acidosis metabólica, ¿ya? Es porque el bicarbonato se ha consumido. No tenemos bicarbonato. Alcalosis respiratoria es porque está disminuyendo la PCO2. Eso es clave. ¿Qué casos, por ejemplo? Un paciente que está hiperventilando por TEP, porque está cansado, está haciendo mucho ejercicio, y un paciente que tiene diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un trastorno mixto. Aquí, ¿qué dice Harrison? El aspecto clave de la acidosis metabólica es con GABA algo normal, eso ya lo vamos a ver luego. La PSO2 prevalente debajo de la cifra normal, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos un sodio 140, potasio, cloro de 106, bicarbonato de 14. Miren, bicarbonato de 14. Lo normal era 24. Está 14 allí. Entonces es metabólico esto. Es acidosis metabólica. Solo viendo el bicarbonato, ya dices, ¿no? Esta es acidosis metabólica. Tiene un anion gap alto. 20 tiene. Lo normal es 12, 14. PCO2, 24. Lo normal era 40. Entonces, sí, esto es alcalosis respiratoria. ¿Ok? Pero miren el pH. ¿Qué opinan, doctores? Viendo el pH, ¿está compensado o no está compensado? ¿Qué opinan? Compensado, doctor. Pensado. Compensado, doctor. Eso, doctor, está compensado. Pero en realidad, un novato, ¿no? El estudiante de medicina ve el pH. Ah, no, normal. No, no está normal. Tiene acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Y aquí en el libro de Harrison nos dice, ¿no? Es una acidosis láctica, está bien, por eso es metabólico. Septicemia, la unidad de cuidados intensivos, un paciente que está hiperventilando. Bonito caso, bonito caso. A ver, esto veamos, doctores. A ver,
Este ejemplo, desde acá vamos a ver, bicarbonato con este pH. Este. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico, doctores, de este valor? Acidosis metabólica. Ya, Alcalosis respiratoria. ya. Ok, perfecto. Listo, doctor. Está bien, ¿no? Los dos están bien. Miren, el bicarbonato está 18. Listo. Lo normal es 24. Si está disminuida, es acidosis metabólica. ¿Por qué? Y además tiene un anion gap 20. Debe ser por hiperlactatemia. Su PCO2 es 40 en lo normal, pero está descendido 2 puntitos. Por eso el colega, el otro doctor dijo alcalosis respiratoria. Pero ¿cuál de los dos predomina acá? Veo el pH. Está 730, está en acidosis. Lo que está predominando es un trastorno mixto, totalmente de acuerdo. Es una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Excelente. Pero ¿qué predomina acá? La acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque mi pH está ácido. Está menos de 738. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se debe acá? Por ejemplo, dice neumonía, está bien, la neumonía le está llevando a sepsis, choque séptico y está haciendo acidosis metabólica con anión GAP elevado. Y está con edema y está hiperventilando, ¿no? El paciente está cansado y por eso está haciendo alcalosis respiratoria. Está bien, ¿no? Ahora, esto estará compensado. A ver, hagan por la ecuación. Para este bicarbonato de 18, ¿cuánto debería de estar la PCO2 para ver la compensación? Más o menos en 33, doc. Debería de estar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que está compensado o no compensado? No compensado, doctor. Excelente, ¿no? Es un trastorno mixto, acidosis metabólica con NGAP elevado, no compensado con 38. Incluso, ¿no? Este PCO2, si nosotros lo dejamos así al paciente, va a aumentar la PCO2 y va a entrar a la tríada de la muerte. ¿Ok? Perfecto, ya están dominando las compensaciones y demás. A ver, vamos a repasar este último caso para practicar. Tenemos un bicarbonato de 42, anion gap de 10, PCO2 67 y tiene un pH de 742. ¿Cuál es el trastorno ácido base? Alcalosis metabólica. Narcolepsia metabólica. Alcalosis metabólica con acidosis Una respiratoria. alcalosis respiratoria. Ya, muy bien, Compensado doctorita. por el pH. Compensado, Ya, compensa. ya, muy bien, doctores. La doctorita especial. Miren, el bicarbonato está 42. ¡Wow! Metabólico, alcalosis metabólica. Anion gap está normal, como se espera, ¿no? Si está alto, no cuadraría. El PCO2 está alto, está en más de 40, está elevado, acidosis respiratoria. Entonces, una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria parece que el pH lo está compensando. Entonces, nosotros para ver, ¿no? EPOC está bien, porque es por eso está reteniendo la PCO2 y en un paciente, digamos, que está con falla cardíaca por el uso de diuréticos, está reteniendo bicarbonato. Entonces, es un trastorno mixto. Excelente, doctores, ya están dominando. Y aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Ya esto ustedes con calma pueden ir viendo. Ahora, nosotros en la práctica diaria, cuando vemos una gasometría arterial, no es que vemos la gasometría y ya somos genios, Dios, es decir, este paciente tiene esto, esto, esto. No. Siempre la gasometría nos vamos a ayudar con la clínica. Siempre. ¿Qué tiene el paciente? Neumonía. ¿Qué tiene? Encefalitis, meningitis, endocarditis, miocarditis, gastroenteritis, hepatitis, ¿no? Siempre con la clínica y tienen que correlacionar con tu gasometría. Todo paciente grave, ¿no ve? Hay muchos médicos de ustedes que trabajan en clínicas, ¿no? Centros, etcétera. A todo paciente grave con alteración de signos vitales, tienes que solicitarle gasometría para verla qué tan grave está, ¿no? No vas a esperar a que el médico te diga, ya,
hazle una gasometría. No, y aquí ya tengo la gasometría. El doctor tiene este diagnóstico por esto, por esto, por esto. Hay que hacer esto, se va a morir, hay que actuar, ¿no? Para eso nos ayuda, para ver qué tan grave está, etcétera, etcétera. Por eso lo primero es tomar las gasometría arterial y los electrolitos y comparamos el bicarbonato con los ácidos, con los electrolitos para ver, ¿no? Calculamos después el anion gap, que lo vamos a ver ahorita, que es nada más entre los positivos y los negativos. Identificamos la causa que pudiera ser, si es hiperclorémica o normoclorémica. Vemos luego la respuesta compensatoria para ver y comparamos con el anion gap y el componente, ¿no? Lo primero, trastorno ácido base, ¿no? Para ver cuál es el diagnóstico, luego el anion gap y luego la parte compensatoria y ver cuál es el diagnóstico y hacer el manejo correspondiente. Ok, uno de los datos importantes en acidosis metabólica, ok, cuando yo tengo un paciente, digamos un choque séptico foco abdominal, ¿ya? Una peritonitis que está haciendo choque, está en shock séptico. Este paciente que está en shock séptico, hago la gasometría y tengo que calcular el anion gap. Calculo el anion gap. Doctor, ¿solo calculo en acidosis metabólica? Sí, en eso nos sirve. En acidosis respiratoria, alcalosis, calculo el anion gap, no necesariamente, ¿ok? Pero sí en acidosis metabólica, sí o sí tienes que calcular. ¿Para qué te sirve? El anion gap nos sirve para ver el equilibrio entre los positivos versus los negativos. Y esta es la fórmula. El sodio es positivo menos, entre paréntesis, los negativos. ¿Cuáles son los negativos? El cloro, el bicarbonato. Por ejemplo, tengo un sodio de 140, tengo un cloro de 90 y un bicarbonato de 24. ¿Cuánto es el valor normal acá, doctores, de anion gap? ¿Cuánto sale? Ahora vamos a calcular. ¿Cuánto sería? 90 más 24, 114, 140 menos 114. ¿Cuánto le salió? 26. 26, ¿no? En este ejemplo, el anion gap saldría 26. Lo normal es que debería de salir menos de 12, ¿ok? Entonces, la acidosis metabólica se clasifica en base al anion gap. Entonces digo, acidosis metabólica con anion gap elevado, acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Por qué es importante? Porque las causas para esto es diferente y las causas para esto es diferente y ambas se manejan de diferente manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué el anion gap está elevado? Porque hay algo que lo eleva, como por ejemplo el lactato. ¿Por qué existe el lactato alto? Porque el paciente está en sepsis, porque el paciente está en descompensación hepática, vamos a poner acá insuficiencia hepática, vamos a poner porque el paciente está en lesión renal aguda, porque está en enfermedad renal crónica reagudizada y muchas otras, intoxicación por salicilatos, todo lo que tenga que ver con alcohol y demás. Estas cuestiones me elevan el anion gap. Algo, ¿no? Algo que produce, eleva el anion gap. Mientras que un anion gap normal, pueden ser por otras condiciones. Por ejemplo, una acidosis tubular. Esas cuestiones, estas enfermedades me dan anion gap normales o disminuidos, ¿ok? Luego, además, estos anion gaps se debe de corregir al nivel de albúmina, sobre todo en pacientes con hepatopatía. El descenso de 1 gramo de albúmina disminuye 2,5 de anion gap. Por eso nosotros en terapia intensiva siempre vemos el anion gap corregido. De nada me sirve el anion gap normal. Tengo que corregir con albúmina porque no son aniones medidos en estos componentes. ¿Ok? Miren, me he tardado casi 1 hora y más solo explicar cómo funciona, pero vamos a volar. Entonces, 15 segundos por cada pregunta, doctores. Vamos.
Muy bien. De los trastornos más frecuentes de la acidosis metabólica, eso tienen que dominar. Veamos. La acidosis metabólica se genera porque hay una disminución del bicarbonato, ¿no? Y el pH tiene que estar en acidosis. Puede ser porque hay formación de ácidos endógenos, por ejemplo, el lactato, ¿no? Por ejemplo, la urea y otros componentes. El mismo cuerpo está generando sus ácidos endógenos, por eso se forma acidosis. Otra es porque nosotros estamos perdiendo bicarbonato, por ejemplo, a través de los riñones. Estamos perdiendo bicarbonato. Por ejemplo, ¿cuál es frecuente? El uso de diuréticos. El uso de diuréticos nos hacen perder bicarbonato. Y otro es que el riñón está enfermo, no puede eliminar los hidrogeniones. Entonces son tres los mecanismos por que se van a formar acidosis metabólicas, ¿ok? Entonces la ecuación de Henderson-Hessenbach muestra la caída del bicarbonato y esta reduce con relación a la PCO2 y generan acidemias. Bueno, entonces, primer mecanismo es que el cuerpo produce estos ácidos endógenos. Por ejemplo, uno de ellos es el ácido láctico, el lactato. Muchos gasómetros ya te van a reportar en tu informe, en el papelito, cuánto está el nivel de lactato. Normalmente debería estar menos de 1.5, ya hasta 2, digamos, ¿no? Pero si está en 3, en 4, etcétera, significa que la paciente o el paciente está en hipoperfusión, ya sea por choque, sepsis, isquemia intestinal, fármacos tóxicos, por ejemplo, por la metformina. Otro es que el cuerpo esté generando cuerpos cetónicos, como en la cetoacidosis diabética, en la cetoacidosis alcohólica y en la inanición. Otra es la pérdida del bicarbonato. El riñón o el intestino está perdiendo bicarbonato. Por ejemplo, ustedes saben que el páncreas tiene un jugo pancreático que es rico en bicarbonato. Cuando una persona tiene diarrea, pierde mucho bicarbonato. Cuando una persona tiene fístulas pancreáticas o biliares, también sale mucho líquido y pierde mucho bicarbonato y el paciente entra en acidosis metabólicas con anion gaps normales. A nivel renal, un ejemplo clásico, claro, es la acidosis tubular renal. Cuando el riñón está enfermo y genera acidosis tubular renal, estamos perdiendo bicarbonato. Otra es porque el riñón no puede eliminar correctamente los hidrogeniones, como pasa en la enfermedad renal crónica o en la necrosis tubular aguda. ¿Ok? Muy bien. Causas de acidosis láctica ya la vimos, por ejemplo, shock séptico, cetoacidosis, ya sea diabética, alcohólica y demás, toxinas. Esto no es tan frecuente. Probablemente me atrevería a decir la intoxicación por salicilatos. Pero también la acidosis metabólica con anion gap elevado es generada por el etilglicol, el metanol, salicilatos, propilenglicol, la oxoprolina, ¿no? Todos esos componentes. Ahora, ¿cómo se clasifica la acidosis metabólica? Con anion gap elevado o con anion gap normal, también llamada hiperclorémica, y esta se denomina normoclorémica. ¿Ok? Ahora, causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Lactoacidosis o acidosis láctica, cetoacidosis, intoxicaciones e insuficiencia renal aguda y crónica. Con anion gap normal, la diarrea, acidosis tubular proximal, que es la tipo 2, acidosis tubular distal, que es la tipo 1, hipoaldosteronismo, acidosis tubular tipo 4 asociado a hipercalemia. Esto de memoria, doctores, de memoria, comenzar a ver. Ahora, un paciente, ¿cómo llega? ¿No? Que dice, doctor, tengo acidosis metabólica, me tiene que dar bicarbonato. No, no llega así. El paciente llega grave, enfermo, mal, ¿no? No es que dice, doctor, me duele mi cabeza, que me duele. No, llega enfermo, mal. Entonces, primer dato a nivel neurológico, vamos a comenzar desde la cabeza, puede venir desde letargo, estupor, coma. La cosa es que el paciente está grave, no puede respirar. A nivel respiratorio, a un principio puede hiperventilar, porque recuerden, si baja el bicarbonato,
tiene que bajar la PCO2 para compensar. Por lo tanto, el paciente tiene que hiperventilar. Hiperventila. A eso se denomina la respiración de Kussmaul. ¿Qué se denomina? Respiración de Kussmaul. La acidosis metabólica genera respiraciones de Kussmaul, pero no es en la única patología. También en la cetoacidosis, la uremia, sepsis, intoxicación por aspirina, metanol, aldehídos, tumores de mediastino y lactato generan respiración de Kussmaul. Es decir, es una respiración profunda, rápida y forzada. ¿Ok? ¿Qué más hace la acidosis? Al corazón le hace mierda, ¿no? Lo caga, lo deprime el corazón. Entra, puede llegar a un choque cardiogénico. Le puede generar arritmias, FA, flutter, todo lo que ayer vimos. Puede generar vasodilatación, predisposición al edema pulmonar. Es el que más sufre. A nivel del metabolismo existe resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. O sea, la acidosis truena al paciente. ¿Cómo lo vamos a abordar? Primero pido una gasometría, calculo el anion gap, veo si está compensada con la fórmula de Winter y veo cuál es el diagnóstico y hago el manejo correspondiente. Primero, para la acidosis metabólica, ¿el tratamiento cuál es? ¿Cuál es el tratamiento? Si pierde bicarbonato, lo ideal es darle bicarbonato, pero no funciona así la cosa. La medicina no es una ciencia exacta. Si tiene disminuido el bicarbonato, yo tengo que ver primero, doctores, la causa. ¿Por qué el paciente tiene acidosis metabólica? Y voy a tratar la causa. Trato la causa. ¿Ok? En muy pocos casos damos bicarbonato. Por ejemplo, en cetoacidosis diabética, esto ya han llevado con la doctora. ¿Con cuánto? ¿Cuáles son los criterios para administrar bicarbonato? ¿Qué les ha dicho la doctora? Los escucho. Pueden activar su micrófono, doctores. En pacientes con choque séptico, ¿cuál es el criterio para administrar bicarbonato? En pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuál es el criterio? En pacientes con lesión renal aguda, ¿cuál es el criterio? Vamos, doctores, ya por lo menos de uno, cetoacidosis ya han visto. ¿Cuál es el criterio para administrar? Un pH, doctor, menor a 6.9, un bicarbonato menor a 5. Ya, excelente. William, lo que... está muy bien, doctor. Una forma para ver bicarbonato es que tiene un pH de 6.9. Está bien. 6.9 es un criterio para yo dar bicarbonato. ¿Ok? Entonces, primero yo siempre voy a tratar la causa. Cuando veamos el choque séptico, les voy a decir los puntos de corte. Casi la mayor parte, por ejemplo, en enfermedad renal crónica y aguda, está entre 7.1 y 7, ¿no? De acidosis metabólica para dar bicarbonato. Ahora, cuando nosotros hacemos un metaanálisis, una revisión sistemática, etcétera, lo lógico sería que un paciente que está muy grave, le damos bicarbonato y pudiera sobrevivir, ¿no ve? Se van a dar de cuenta que tampoco aumenta la supervivencia. Pero sí, yo defiendo que nos da el tiempo, aumenta el tiempo para nosotros hacer todo el manejo que corresponde. Si es peritonitis, ok, tiene pH de 6.8, digamos, ¿no? Llega con dolor abdomen, choque séptico a foco abdominal, le damos bicarbonato. No va a morir ese rato, le vamos a dar chance. Va a entrar a quirófano, los cirujanos van a operar, van a retirar la pus, el apéndice perforado, etc, etc, ¿no? Entonces le damos chance, ¿ok? Entonces dependiendo de la causa. Muy bien. Bicarbonato, por ejemplo, casi normal es menos de 7.1, ¿ok? Por eso acá dice, miren, bicarbonato de sodio solo en casos de acidemia grave. ¿Menos de cuánto? Menos de 7.1, incluso menos de 7. En cetoacidosis diabética, menos de 6.9. Está bien, ¿ok? El objetivo es que por lo menos el pH deba de estar en 7.2, no llevar a lo 7.4, ¿ok? Porque este pedacito, miren lo que el dato que les voy a dar.
Cuando está entre 7.2 y 7.4, la célula se defiende, ¿no? Sobrevive más, ¿ok? Pero cuando pasa 7.1, 6.9, ya la célula ya no puede entrar en acidosis, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las dosis, son 50 mil equivalentes en 300 cc, eso en solución salina 0,9%, pasamos en 30 minutos, incluso nosotros calculamos el déficit de bicarbonato, cuánto le falta para llegar a 7.2 y vamos a hacer con un ejemplo. Cuando nosotros reponemos potasio, doctores, siempre tenemos que vigilar el calium. Digo, cuando administramos bicarbonato, siempre tenemos que vigilar el potasio, ¿ok? Muy bien, doctores. Ahora, los tipos de acidosis. Habíamos comentado que una causa de acidosis es la hiperlactatemia. Esta hiperlactatemia vamos a tener el de tipo A, que es en paciente que está en estado de choque, en shock, en pacientes con intoxicación de monóxido de carbono y en pacientes que están intoxicados con cianuro. Eso es el tipo A. El tipo B es Este el que está maldito asociado. septiembre. Les decía, el tipo B está asociado a la parte oncológica, a los cánceres, está asociada a deficiencia de tiamina y fármacos principalmente, la acidosis láctica tipo B. Por ejemplo, acá estamos viendo un paciente con isquemia intestinal. Esta isquemia intestinal, están retirando acá el pedazo, la parte del intestino, y esto genera unas diferentes de tipo de lactoacidosis. De lactoacidosis, ¿ok? Las cetoacidosis ya están dominando, ya han llevado este tema, así que lo voy a dar por alto. La cetoacidosis láctica, digo alcohólica. Esto sucede, por supuesto, en pacientes con consumen bebidas alcohólicas de manera crónica. Los cuerpos cetónicos aquí el que predomina es el 3-beta hidroxibutirato. A gran diferencia con la cetoacidosis es que la cetoacidosis alcohólica, la función renal es normal. Aquí principalmente es reponer todo lo que es los electrolitos, la hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, y puede desencadenar una hemorragia digestiva, pancreatitis y neumonías. ¿Ok? En cuanto a las intoxicaciones, los más frecuentes son los salicilatos. El tratamiento es lavado gástrico y carbón activado vegetal y ver el bicarbonato de sodio. Algunos alcoholes que pueden matar pacientes, el etilín, glicol, el metanol, y estos van a producir acidosis metabólica con anion gap elevado. Por ejemplo, vamos a tener el etilín glicol. Esto ustedes como ven se usa en productos industriales, ¿no? En compañías industriales y allí por accidente una persona puede tomar y puede generar, ¿no?, daño, por ejemplo, cristales oxalatos de calcio, acidosis metabólica, y en estos pacientes normalmente comienzan a tener acidosis metabólicas refractarias, como por ejemplo en el metanol, por ejemplo, ¿no?, que se usa el alcohol de madera. Y básicamente en estos pacientes van a responder a hemodiálisis. Por más bicarbonato de sodio que le demos, no va a corregir. Lo importante es en este caso llamar al nefrólogo para que haga la hemodiálisis. El alcohol isopropílico normalmente es el que se absorbe más rápido y es el más mortal de todos, porque muchos pacientes no llegan a un hospital para darles el tratamiento correspondiente. Pacientes con lesión renal, ya sea aguda o ya sea crónica, van a generar acidosis metabólicas con anion gaps elevados. El tratamiento es la causa y ver los criterios de puntos de corte para dar bicarbonato de sodio. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a tener un paciente, digamos, en cetoacidosis, en choque séptico refractario, ¿ok? Vamos a tener un pH de 7.1, que es un criterio. Y tiene un bicarbonato, vamos a imaginarnos, de 7, ¿ok? 7 equivalentes. Estos dos ya nos da para administrar bicarbonato. Entonces, primero vemos cuánto de bicarbonato deseado yo necesito. No tengo que llevar al 24, 26, ¿no? Por ejemplo, en este caso le pusieron ejemplo de 20. Está bien. Bicarbonato deseado de 20. Bicarbonato actual, 7.
es el que tiene el paciente. ¿Cuánto pesa? 60 kilogramos por 0.6. Esto puede estar variando por el agua corporal total, ¿no? Entonces, sacamos el resultado y necesita 468 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Esto divido entre 20 porque la ampollita tiene 20 miliequivalentes y le sale 23 ampollas. De estas 23 ampollas, el 50% voy a administrar a la primera hora y el otro 50% entre las 6 y 8 horas. El objetivo es tener un pH 7.2 para arriba y tener un bicarbonato más de 10 al menos. Este es el objetivo, ¿ok? Entonces, con este ejercicio y en la práctica diaria lo manejan y ya pueden estar administrando sus bicarbonatos correspondientes, ¿ok? Muy bien, motores. Acidosis metabólica con NO-GAP normal o la hiperclorémica. Acá el punto es que no se genera sustancias ácidas endógenas, sino acá se pierde por el sistema digestivo o por nuestros riñones. Se pierde bicarbonato por estas dos vías. Y todo lo que te puedes imaginar, diarrea, vómitos, fístulas, drenajes internos, externos y demás. ¿Ok? Todo lo que te puedes imaginar. En riñón lo mismo, acidosis tubulares tipo 1, tipo 2, hipercalemia, resistencia a los mineralocorticoides y otras. ¿Ok? Dentro de los fármacos, las que más producen, por ejemplo, es el trimetoprim, ¿no? Los yecas, los aras. Muy bien, doctores. Con eso hemos terminado acidosis metabólica. Esto es, les encanta preguntar las acidosis tubulares en los exámenes fuera de Bolivia, ¿no? Ya sea en Argentina, Brasil, México y otros. Les encanta preguntar las acidosis tubulares. Vamos a comenzar que este tipo son los que generan acidosis metabólicas por tubulopatías, porque no pueden reabsorber el bicarbonato o no pueden eliminar los hidrogeniones. Estas acidosis tubulares pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. La tipo 1, ustedes saben, ¿no? Aquí tenemos la arteriola, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, ¿ok? El asa de Henle y el túbulo contorneado distal y va al túbulo colector, ¿no es cierto? Cuando está acá en la parte eh, proximal es la acidosis tubular tipo 2. En la proximal, ¿no? Acá. Si es en el tipo 2, en la proximal. Si es acá en la distal, es acidosis tubular renal distal o tipo 1. Y la tipo 4, esta normalmente es a nivel adrenal. La tipo 1, la distal, que está en esta parte, esta se caracteriza por una acidosis grave con hipocalemia. Aquí el punto es, no puede eliminar hidrogeniones, no se genera hidrogeniones. Por lo tanto, genera un anion gap urinario positivo con amoníaco bajos en las orinas. Eso es clave para la acidosis distal tipo 1. La tipo 2, que es la proximal, acá, lo que genera es el defecto en las células del túbulo contorneado proximal que impide la reabsorción del bicarbonato. Es diferente. En la tipo 1 no puede eliminar hidrogenión. En la tipo 2 no puede absorber bicarbonato. Y esto genera síndromes similares al Fanconi, ¿no? Que tiene muchas anomalías genéticas. Y la tipo 4 básicamente es adrenal porque no hay aldosterona, hay resistencia. ¿Ok? Entonces eso como característica para otros exámenes. Para terminar, cetoacidosis con glucosa normal, eso es cetoacidosis euglucémica que llevaron en endocrinología, que son generadas por el uso de CGLT2 como el dapaglifosina, empaglifosina y otros. Pacientes con acidosis metabólica, anion gap elevado y un osmol gap, ¿no? Eso es principalmente pacientes con intoxicación por alcoholes. Paciente con respiración de Kussmaul es signo clásico de acidosis metabólica severa. Y el anion gap y el delta bicarbonato puede ayudarnos a detectar acidosis y alcalosis metabólicas. ¿Qué más? La acidosis metabólica es un descenso de bicarbonato que altera el pH. El anion gap alto es en lactoacidosis, cetoacidosis, toxinas, lesión renal. Con anion gap normales por pérdida de bicarbonato del riñón o por a nivel digestivo. Y el tratamiento
es corregir la enfermedad y en muy pocos casos con pH de menos de 7.1 y en cetoacidosis menos de 6.9 damos bicarbonato de sodio. ¿Ok? 15 segundos, doctores, con eso terminamos. Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia, un marcado favor. ¿Será que lo puede subir las clases de el día de ayer? Claro que sí, claro que sí, doctora. Porque Apenas me no, libere. no, Es que por estoy ahorita favor. sin tiempo, full. Estamos trabajando en la inteligencia artificial. Ayer estaba de turno y ya reacciono recién a las 2 de la tarde, preparo la presentación. Entonces, Mm, apenas me libere, doctorita, con gusto, lo descarga, ya. tarda esos 5 Ujú. minutos en subir otros 5 minutos y fast, ¿vale? Muy gentil, gracias, doctor. Ok, Hasta luego. bien. Doctor, una pregunta, por favor. Claro, claro. Eh, en un viaje a Santa Cruz que hice a un hospital, justo estaba en emergencias y llegó un paciente de La Paz que se había descompensado en el vuelo Ya. y por ahí escuché decir a los residentes de Santa Cruz que no sabían si manejarlo con datos de la altura o con datos a nivel del mar. Buena pregunta. No, a nivel respiratorio, manejar con nivel a nivel del mar y el bicarbonato con a nivel de la altitud, porque el bicarbonato tarda en compensar el riñón, mientras que la parte respiratoria lo puedes hacer en ese momento. La clave es que el pH esté en el valor normal. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Y el respiratorio a nivel a nivel del mar y el bicarbonato a nivel de la altitud. Y va a ir compensando poco a poco. Es como nosotros hacemos igual al revés. Las personas que vienen de Brasil y otros lados, ¿no? De Santa Cruz, por ejemplo, a La Paz, tratamos de compensar el pH, ¿no? Yo creo que en unas horas ya se compensa. ¿Qué valor voy a manejar? El de la altitud, ¿ok? ¿Cuándo voy a manejar? Cuando ya esté, por ejemplo, unas 8 horas, 12 horas en La Paz, Oruro, Potosí, Salar de Uyuni, etc. Ya esté 8 horas, 12 horas, entonces ya voy a manejar con valores normales de la altitud. Si en ese caso de La Paz fue a Santa Cruz, se descompensó y pasó más de 3 horas, 4 horas, entonces valores normales de nivel de gasómetro del nivel del mar. Muy buena pregunta, ¿eh? Súper. Gracias por Gracias. compartir. Doctor, una pregunta. Eh, en Dale, caso de dale. una acidosis metabólica severa, bueno, le comento, yo tuve un paciente que llegó con un síndrome cardiohepatorenal, Ya. insuficiencia cardíaca dilatada, insuficiencia hepática por cirrosis y una insuficiencia renal. Llegó con un pH, que es pH de 6.9 y un bicarbonato de 4.2. Uy, wow. En este caso, Doc, ¿a qué nivel de bicarbonato tuviéramos que llegar para hacer la corrección, más o menos? Bicarbonato más de 10 y un pH más de 7.2. Ese es tu objetivo. Más de 10. Ok. Sí, más de 10 y un pH de más de 7. Ese paciente está a punto de pasar paro, ¿no? Imagínense Y 6.9. sí, se fue intubado de inmediato y está todavía en terapia intensiva. Ok, súper. Han actuado a tiempo, ¿no? Estaba así, a pelito de que se vaya. Muy bien, doctores. Excelente manejo.
Ok, la alcalosis metabólica es mucho más fácil, ¿no? Un pH alcalótico más de 7,45 y el bicarbonato está elevado. Si se eleva el bicarbonato, tiene que elevar la PCO2. El paciente tiene que hipoventilar un poco. Muchos de estos casos de los pacientes se acompañan con disminución del cloro y también disminución del potasio. Recuerden, alcalosis con hipocalemia, acidosis con hipercalemia. La fisiopatología, hay dos mecanismos principales, porque por alguna razón el riñón absorbe mucho bicarbonato, mucho. Por ejemplo, ¿cuál? El uso de diuréticos. Con uso de diuréticos, absorbemos bicarbonato y listo, ¿no? Y otro es mantenimiento exceso del bicarbonato. Por ejemplo, cuando un paciente tiene vómitos o hay aspiración nasogástrica, genera mucho exceso de bicarbonato. Cuando el mantenimiento igual del exceso de bicarbonato, por ejemplo, falla para renal para excretarlo. Por ejemplo, un paciente con deshidratación, déficit de cloro y de potasio, hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, genera mantenimientos excesos de bicarbonato. ¿Cómo se clasifica en dos grandes grupos? Sensible a la solución salina y resistente a la solución salina. Recuerden, la acidosis metabólica se clasifica en dos, ¿no ven? Con anion gap elevado, con anion gap normal. Aquí la alcalosis metabólica se clasifica sensible a la solución salina o resistente a solución salina. ¿De qué depende? Cuando es sensible es que este paciente normalmente está deshidratado, hipoclorémico con hipocalemia y responde bien a la reposición de solución salina con cloruro de potasio. Clave. Cuando es resistente, esta está asociada a exceso de mineralocorticoides y un poco más grave la cosa. Pacientes con hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, síndrome de Liddle. Y el tratamiento es farmacológico, dependiendo cuál es la enfermedad. Aquí tenemos las causas, miren, causas exógenas de bicarbonato, están contracciones eficaces del volumen extracelular, un paciente que sea deshidratado, ¿no? O pacientes con expansión, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, hipertensión acelerada, hiperaldosteronismo primarios, defectos enzimáticos más endocrino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿Cómo veo? Con la clínica. Señora, señor, ¿usted ha vomitado? Sí, doctor, he vomitado, tomo furosemida, toracemida, etc. Ok, es una alcalosis metabólica sensible, ¿no? Desde acá es sensible a la solución salina, ¿ok? Si el paciente dice, no, yo no tengo vómitos, no tomo diurético, etcétera, ya sospecho que es resistente a la solución salina. ¿Cómo me voy a ayudar? Con el cloro urinario. Clave, esto anótense por favor, haga un flashcard. Si el cloro urinario está menos de 20, es sensible a la solución salina, paciente que probablemente esté deshidratado. Si el cloro urinario está más de 20 miliequivalentes litro, es resistente a la solución salina y pienso en estas patologías: estenosis, hipertensión, tumor secretor de renina, hiperaldosteronismo, deficiencia de enzimas suprarrenales, síndrome de Cushing, etc, etc. ¿Ok? Entonces, este valor, ahí donde está, este valor es clave, doctores. Ponle 3 estrellitas. Muy bien. ¿Qué más? Origen gastrointestinal, origen renal, que ya lo vimos, manifestaciones clínicas. ¿A cómo llega la alcalosis metabólica? Igualito con el Tistapi, ¿no? Está como la resaca. Calambres, parestesias, paciente con falla cardíaca secundaria en una FA, de respuesta ventricular alta, alteraciones electrolíticas, hipomagnesemia, hipocalemia, hipocloremia. Tratamiento. Depende si es sensible. Si es sensible a la solución salina, le doy nomás, pues, ¿no? Su suerito, ¿no? Zinc lactato, zinc normal, o su solución salina al 0,9%. Si es resistente, tengo que buscar por qué es resistente, por qué tiene hiperaldosteronismo, por qué tiene síndrome de Liddle. Si es síndrome de Liddle, le doy amilorido triamtereno, ¿ok? Eso es clave. Si no se puede administrar cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente, esto pasa en la vida real, ¿no? Un paciente que ya está saliendo de un choque séptico, ¿no? Le hemos dado, ya tiene edemas, ¿no? Tiene edemas y le hemos dado diuréticos, le hemos bombardeado con furosemida. 40 miligramos IV cada 6 horas, cada 4 horas, mucho, ¿no? Y de repente su gasometría reporta 7,50, vamos a imaginar, y tiene un bicarbonato de 38, listo, una alcalosis metabólica. Una es darle suero para que elimine este bicarbonato.
Pero ¿para qué le voy a dar suero si está con edemas? ¿No? Entonces le doy acetazolamida. ¿Qué es la acetazolamida? Inhibe la enzima la anidrasa carbónica para que se pueda botar, eliminar el bicarbonato de sodio. ¿Ok? En realidad el bicarbonato como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la alcalosis metabólica? Em, solución salina sensible es la acetazolamida. ¿Ok? Entonces, doctores, si yo tengo un paciente que tiene alcalosis metabólica, ¿ok? Y estoy pensando que pudiera ser sensible a la solución salina, ¿cuánto debe de estar el cloro urinario? ¿Menos de cuánto o más de cuánto? Menos de 20, si es sencillo. Ok. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Ok. Entonces este dato es clave lo que dice el doctor. Lo voy a marcar de rojo. Cloro urinario, menos de 20 miliequivalentes litro, ¿no? Eso es clave para comenzar a reponer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más de la alcalosis metabólica, la acetazolamida y como ya hemos visto? Algunos puntos claves. Si el paciente tiene alcalosis metabólica, tiene hipocalemia más hipertensión, sospechamos en hiperaldosteronismo, exceso de mineralocorticoides. Si el paciente tiene alcalosis, hipocalemia, tiene normotensión, esto pensamos en vómitos en primer lugar, uso de diuréticos, síndrome de Bartter o Gitelman. Si el paciente tiene un cloro urinario muy bajo, puede ser vómitos, uso de diuréticos ya suspendidos. Si el cloro está alto, uso de diuréticos activos, Bartter, Gitelman o el exceso de mineralocorticoides. ¿Ok? Clave. Poshipercapnia, eso es en exceso de bicarbonatos, acumula tras corrección de acidosis respiratoria crónica. ¿Ok? Muy bien, doctores. Vamos rápido. 15 segundos por pregunta, por favor.
Muy bien. La acidosis respiratoria es cuando se acumula PCO2, ¿no? Se acumula mucho dióxido de carbono. Entonces, si aumenta el dióxido de carbono, para que compense, tiene que aumentar el bicarbonato. Solo que tarda, ¿no? Por eso el paciente se ha muerto, porque el riñón no ha tenido el tiempo suficiente para elevar el bicarbonato. Entonces, los datos ya lo hemos hablado en la primera parte, como las compensaciones en cada uno de ellos. En la parte aguda, por cada aumento del bicarbonato, ¿no? O al revés, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, tiene que elevar un miliequivalente de bicarbonato. En la parte crónica es al revés. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, tiene que 4 aumentar el bicarbonato. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. La etiología, todo que tenga cualquier cosa, doctores, que baje la frecuencia respiratoria. Cualquier cosa. No sé, opioides, fentanilo, morfina, benzodiazepinas, intoxicación por clonazepam, diazepam, alprazolam. A ver, ¿qué más? Un asalto, que te den un bate en la cabeza, ¿no? Que al paciente le den un bate, a un accidente automovilístico que traume el cerebro, un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué más? A ver, imagínense una miastenia gravis, poliomielitis, un paciente que tiene asma severo, no puede eliminar la CO2, todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Con tal que baje la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, hace un par de años, no es tan lejos, había un residente que le echaba pues su morfina, ¿no? Y todavía su chica era de anestesio y el cuate era internista. No sé cómo llegaba, ¿no? La cosa es que tomaba bebidas alcohólicas y se la pasa la mano con el clonazepam, diazepam, y no, una persona cuando se embriaga duerme, ¿no ve? Y encima le echen al prazolam, se ha muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la acidosis respiratoria, ¿ok? Eso a nivel respiratorio, neuromuscular, a nivel pulmonar, el EPOC exacerbado. Aumenta la CO2. Crisis asmáticas graves, neumonías, SDRAs, anafilaxias, etc. Lo mismo en ventilación mecánica que no están bien programados. ¿Qué llega el paciente? Por ejemplo, en la vida real, un paciente que en la noche ronca, que tiene EPOC, al día siguiente va a tener cefalea. Dice, doctor, me duele la cabeza mucho, presenta alucinaciones. De repente ustedes han visto en los taxis, en los micros, personas que duermen en el día 2, 3, 4 horas. Es porque en las noches están reteniendo mucha CO2. En casos más graves ya el paciente tiene asterixis. Pueden llegar a tener arritmias, taquicardias y llevar a una insuficiencia respiratoria. El objetivo es aumentar la frecuencia respiratoria, dependiendo de la causa, ¿no? Si es una época exacerbado, le pondrás ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Si es neumonía, tratas la neumonía. Si es un paciente con traumatismo cráneoencefálico, tiene un hematoma epidural o subdural o contusiones hemorrágicas, whatever. Entonces, si tiene un Glasgow menos de 8, lo entubas, haces la tomografía, le llamas al neurocirujano, etc. Dependiendo de la causa, tratamos al paciente. Si tienes una PCO2, digamos, en la gasometría de 60, lo intubas, ¿no? Si tiene un Glasgow 8, lo intubas y lo vas ventilando hasta que llegues a un valor de 40. El CO2, doctores, ¿qué tip les puedo dar? Que truena al cerebro, truena. Cuando en el cerebro el PCO2 está alto, se vasodilata. Miren, otra vez voy a explicar. Cuando el CO2 está muy alto, a nivel cerebral hay vasodilatación. Cuando hay vasodilatación, hay edema cerebral. Y el edema cerebral mata neuronas, muere neuronas. O al revés, si la PCO2 baja mucho del valor normal, hay vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, hay isquemia neurológica. Entonces, eso es clave. Perlas para el examen. Regla del bicarbonato. Por cada 1, 10 PCO2, ¿no? Por cada de 10 PCO2, 4 tienen que aumentar el bicarbonato para diferenciar. Entonces, para diferenciar entre lo agudo y lo crónico que está reagudizando, nos vamos a recordar el punto del bicarbonato. Excelente, ¿ok? Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la clase de equilibrio ácido-base. Mañana tienen clase de cirugía. Estamos a full, ¿no? La verdad es que este es el primer año
que hacemos clases casi todos los días, ¿no? Porque en dar hidroelectrolítico, dar ácido base, etcétera, en una sola clase era volar y dar de la rápida y no con la calidad que se merece, ¿ok? Así que aprovechen, doctores, tienen 15 segundos para responder por cada pregunta, por favor, y mañana se ven en la parte quirúrgica, ¿vale? Buenas noches a todos, doctores, muchas gracias por estar en esta clase, nos vemos la próxima semana conmigo. Doctor, disculpe la pregunta. Los que hemos ingresado recién en agosto, ¿las clases que ya han llevado de medicina interna las vamos a volver a llevar o las tenemos que ver Sí, en la plataforma? no, vamos a volver a llevar. Ah, ya. Muchas Sí, gracias, Doc. Muy vamos a amable. volver. Pero si quieren aprovechar y quieren adelantarse, están en la plataforma, las clases. ¿Ok? Gracias, Doc. No, de nada, ustedes, doctores. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Los libros en digital de la bibliografía lo encuentro en la plataforma o le debo pedir al sponsor de SEAN, digamos, del ¿Cuándo es número de incorporado, doctor? WhatsApp? ¿Cuándo es incorporado al En curso? agosto. En Ay, ok, agosto. ok. Ok. Está en la plataforma, pero creo que la plataforma está incompleta. Mejor si escriben por WhatsApp, les van a enviar el link directo para descargar, sin entrar a la plataforma, mucho show. Directo el link y ahí van a descargar de cardio, de neumo, reuma, todos los resúmenes, casos clínicos y banco de preguntas. ¿Qué les parece? Perfecto, doctor. Muchas gracias. No, a ustedes, doctores.